достигают своей цели – нанести России, как они говорят, это прямая речь, стратегическое поражение России. С нами раз и навсегда. То есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы именно так и все это понимаем. И соответствующим образом будем на это реагировать. Pues ya han escuchado la versión de Putin en ese discurso cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania, un discurso de 2 horas en el que el presidente ruso ha insistido en que todo es culpa de Occidente, ha llegado a decir que Rusia es invencible a pesar de las dificultades que su ejército está teniendo precisamente en esa labor de invasión, y ha anunciado que Rusia abandona el último tratado de desarme nuclear. Vamos a ir hasta allí, hasta Moscú, para saludar a Elena Bogus, que es historiadora, es socióloga rusa. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Hasta qué punto cala en la opinión rusa? Es verdad que muy controlada todavía por el régimen de Putin, pero ¿hasta qué punto calan estos mensajes de total optimismo? Rusia es invencible, es Occidente quien nos ha atacado en el pueblo ruso, Elena. Mira, yo pienso que una pequeña parte de población realmente piensa esto. Una pequeña parte, bueno, pequeña, yo no digo 1%, pueden ser 20%, que en realidad están tan envenenados de la propaganda que creen que sí, en Ucrania están los nazis, que Zelensky es un payaso, es una marioneta, y no por casualidad Biden vino aquí simplemente para mostrar quién manda y etcétera. Yo estoy segura, y lo dicen la mayoría de las encuestas no oficiales que se hacen no de la manera directa, que la gran mayoría de la población está esperando, está desesperada para que termine esto. Porque creer seriamente que alguien nos quiere destruir, atacar, no sé, puede solamente la gente o mucho más vieja que yo o realmente envenenada por la televisión. Yo no conozco las personas así. Yo creo que la mayoría de los rusos simplemente están acostumbrados por 20 años de Putin en el poder, de estar callados, de no participar en la política, y en el último año simplemente tienen miedo, porque para protestar abiertamente contra la guerra hay que ser héroe. Porque salir con un afiche, estoy por la paz, y te lleva la policía, eso no me parece normal. No me parece normal, y tampoco me parece correcto acusar a los rusos que no protestan, porque esto significa acusar a la mayoría que no son héroes. Y nunca la mayoría son héroes, la mayoría siempre son conformistas. Y yo estoy segura que si mañana, en un mes, en no sé cuántos meses, va a cambiar el cuadro en la televisión y va a cambiar el discurso, y muy rápido la mayoría de las personas van a hablar de la manera diferente, mucho más libre y mucho más honesta. O sea, ¿usted cree que la sociedad rusa no está, ni mucho menos, preparada para que el conflicto, que la guerra en Ucrania después de la invasión se prolongue en el tiempo, se alargue, y que por tanto puede haber, digamos, un incremento de las protestas si ese escenario, que los expertos militares dicen que es el más probable, se confirma, es decir, el hecho de que se alargue la guerra? Mira, yo pienso que la mayoría de la población rusa va a estar muy contenta, muchos van a estar felices si esta guerra termina, porque pueden preguntar a cualquier ruso si él necesita, por ejemplo, a Jersón o Mariupol o alguna otra parte del territorio de Ucrania. ¿Para qué? Un ruso común y corriente no necesita más tierras, tenemos mucha tierra. Entonces yo pienso que
plantear el problema de salir a protestar no es correcto. La mayoría de la gente está saboteando como puede todo lo que pasa. Están tratando de, bueno, mucha gente salió del país, quien pudo salir, sobre todo los jóvenes que no querían ir a la guerra. Otros están tratando de desviar esta suerte de estar mandados al frente de cualquier manera. Yo quiero recordar una cifra. Cuando en septiembre Putin declaró la movilización parcial, entre comillas, y un mes después el ministro de Defensa, Shoigu, le contestó que sí, todo está bien, 300.000 personas están movilizadas y dijo que entre ellos 13.000 son voluntarios. Perdón, pero son 4%. Claro. Esto significa que solamente 4% de los rusos voluntariamente fueron a la guerra. Y esto sí es un apoyo real a Putin. Es desde luego el que nos acaba de aportar un dato revelador y yo creo que efectivamente, como bien dice, muy significativo. ¿Se puede traducir eso, digamos, en una falta de apoyo no solo social, sino también político a Vladimir Putin? Quiero decir, ¿mantiene intacto todo el control, todos los resortes del poder un año después y varios fracasos militares después Putin? Intactos no. Putin está claramente debilitado, esto está claro. Lo que pasa es que tenemos muy poca información real sobre lo que pasa en la cúpula del poder. Entonces, allí muchos expertos, dependiendo de sus simpatías políticas, tienen todo un espectro de las opiniones, empezando de que a Putin mañana lo van a echar, de que él ya tiene su sucesor y él mismo va a entender que es débil y va a nombrar a alguien, etc. Yo pienso que el problema clave es que la élite del poder tiene que llegar al momento para entender que estando con Putin ellos van a perder más si van a estar en contra de él. Y al parecer este momento todavía no ha llegado. No ha llegado, que la élite todavía no está dispuesta a hacer algo importante, a hacer un paso fuerte para deshacerse de Putin. Pero, por ejemplo, hoy siguió la pelea entre un tal Prigozhin, que es el jefe de la compañía militar privada Wagner, con el Ministerio de Defensa. Él dijo claramente que que su compañía no la abastecen con los armamentos, etcétera, y que esto significa que en el Ministerio de Defensa están los traidores. Perdón, pero esto no puede ser. Esto es una degradación del régimen, degradación del poder. Cuando alguien empieza a acusar al Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor que son traidores, eso no puede ser. Sí, es también muy significativo, efectivamente. Una cosa más, Elena, la amenaza nuclear con la que tan a menudo en las últimas semanas, en los últimos meses, está jugando desde el punto de vista dialéctico Vladimir Putin. ¿Usted cree que es una amenaza real? ¿Hay temor en Rusia al uso de las armas nucleares? Mire, yo creo que hubo un temor el primer momento, pero después las personas como que se conciliaron con su suerte, pero esto fue como un fatalismo, porque yo creo que el problema es el siguiente. Hay que entender que mientras Putin está en el poder, vamos a tener el peligro del uso de las armas nucleares. Sí, la mayoría de los expertos militares dicen que el riesgo de uso de estas armas militares es el mínimo, no sé, 1% o menos, que nadie sabe en qué estado están las armas nucleares, etcétera, etcétera. Pero el problema es si el riesgo es menos de 1%, pero existe, todo el mundo va a tener miedo y me da la impresión que es lo principal que tiene miedo, de lo que tiene miedo el Occidente, es la escalación de la guerra, la tercera guerra mundial, nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, no por caso, pero es una buena arma para amenazar. Porque Putin siempre va a estar recordando, señores, nosotros tenemos las armas nucleares, no se olviden.
pero incluso si nunca va a ser capaz de usarlos, incluso técnicamente, porque he leído a varios expertos militares que dicen que, perdón, que no es Putin quien va a apretar un botón. Hay por lo menos 5 personas que tienen que enviar uno a otro los códigos secretos para empezar a mover estos misiles militares de las minas donde están escondidos, etcétera, y que cualquier movimiento de estos misiles militares estratégicos va a estar detectado por el occidente, etcétera, etcétera. Lo que sí yo quiero subrayar que psicológicamente es muy difícil vivir sabiendo que esto va a pasar. Que esto va a pasar. Entonces yo creo que todos tenemos que pensar cómo parar esto, porque es una amenaza que está, aunque sea 0,00%, pero que existe. Sí, que en buena medida nos devuelve aquella dialéctica de la Guerra Fría que creíamos olvidada. Elena Bogus, que es historiadora, que es socióloga rusa y que ha tenido la amabilidad, como siempre que la llamamos, de atendernos y de explicarnos cómo vive, cómo palpita la realidad de la sociedad rusa. De verdad, se lo agradecemos muchísimo. Le enviamos un fuerte abrazo desde España. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.